Ya, por favor. Buenas noches, ingeniero. Bueno, ahorita le comparto, ingeniero. ¿La puede ver, ingeniero? Disculpe. Sí, ya se puede ver. Nos mantenemos en espera unos minutos, por favor. Bueno, ingeniero. Bien, buenas noches nuevamente. Perdón por la demora. Hoy vamos a ver la unidad 7 de la materia, la última unidad, en la cual vamos a hablar sobre cableado estructurado. Vamos a hablar sobre los medios de transmisión, más que todo los medios guiados, como ser el cable coaxial, trenzado, fibra óptica, etcétera. Vamos a hablar sobre algunos estándares que rigen o norman toda esta parte del cableado estructurado en sí. Vamos a ver también incluso la conformación de acuerdo a estándares establecidos, ya lo vamos a ver eso, de cómo se realiza el ponchado incluso de un cable, ¿no? Eso a nivel teórico, que la idea es verlo también a nivel práctico. En esta unidad también vamos a hablar sobre los dispositivos intermedios, vale decir, los repetidores, hub, puentes, etcétera. Vamos a hablar sobre dominio de colisión, dominio de brocas, segmentación, etcétera. Es una unidad ya más práctica que en realidad ya engloba todo lo que es la teoría que hemos visto en las anteriores unidades. Vamos a tratar de realizar prácticas al final de esta unidad para
poder realizar ya en laboratorio lo que es la conformación desde un cable de red hasta la conexión de una red de datos, por lo menos a nivel local, si fuese posible, incluso a nivel una red WAN, con el uso de routers. Eso lo vamos a ver en el transcurso de esta semana, dependiendo cómo nos vaya en cuanto al tiempo y cómo va el tema también de esto de, parece que está habiendo un rebrote, entonces ojalá no haya restricciones y nos permita poder ir a realizar por lo menos una práctica que englobe todo lo que es la unidad 7 que está hablado estructurado. Bueno, entonces dicho esto, vamos a dar paso al grupo 7 para que nos explique el contenido de la unidad, cableado estructurado. Pueden comenzar, por favor. Buenas noches, ingeniero. Somos el grupo 7 y bueno, nos tocó el cableado estructurado. ¿Se escucha bien, ingeniero? Disculpe. Sí, se escucha bien, comience. Bueno, como le comentaba, nos tocó el cableado estructurado y somos el grupo 7. Los integrantes es mi persona, Sergio Luis Rojas Vaca, el Carely Rivero Baltazar y José David Bella. Consultarle, ingeniero, que Leonardo García creo que retiró la materia y no va a exponer. Ya, no hay problema, pero los que están ahí presentes sí van a sacar adelante todo el tema, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ok. Luego vamos a hablar sobre esa situación con los 7 grupos. Ya, comience por favor. Bueno, el contenido sería medio de una LAN, cable par trenzado directo y cruzado y la norma IEEE 802.3. Y estos serían otro del contenido, que sería regla de los cuatro repetidores, segmentación de dominio de colisión y la topología, que sería red, la bush, anillo y anillo doble. Y por último sería la topología de red y red estrella y el cableado. Bueno, yo empezaré por medio de una LAN. Bueno, ¿qué es un medio de una LAN? O ¿qué es una red LAN? Podemos decir que el significado sería Area Network o red de área local. Están conectadas computadoras que en la misma red. Las LAN son muy comúnmente usadas en hogares o también ya sea en oficinas para compartir archivos y accesorios o para jugar videojuegos multijugadores. Estas redes vinculan computadoras que se hallan en un espacio físico pequeño, como una oficina, y también si se interconectan y se realizan trabajos a través de las ondas, ya sea en una sola computadora. Bueno, tiene varias ventajas la red LAN. Una de ellas sería al compartir una impresora, no necesita que cada usuario tenga su propio dispositivo. Por otra parte, la facilidad para acceder a la documentación alojado en cualquier nodo de la red LAN. La velocidad de transmisión de datos dentro de una red es mucho mayor a aquella que consigue a través de Internet. Eso sería el significado de una LAN o una red LAN. Bueno, como vemos aquí las composiciones y el cable coaxial. Bueno, un cable coaxial es aquel que fue diseñado para aplicaciones de alta frecuencia, también para reducir las pérdidas y para aislar la trayectoria de transmisión. El cable coaxial básico consiste en un conductor central rodeado por un conductor externo concéntrico a distancia uniforme del centro, como podemos ver aquí, que este sería el conductor central o el núcleo de cobre. Y las composiciones sería el forro externo, que sería el forro externo. Es el de ahí, no sé si lo ven, el forro externo, el dieléctrico, el conductor central y el conductor trenzado o también ya sea la malla. Bueno, en el forro externo, aquí tenemos un diseño. Ahí no sé si lo pueden ver, que sería el forro externo. El B sería
el conductor central o malla. Este sería la malla. Y tenemos el conductor central, que sería aquí el D. Bueno, como podemos ver aquí, el forro externo, este es el protector del cable. Su cubierta puede ser de PVC. El dieléctrico, que sería el C. El dieléctrico es una capa aislante que separa el conductor interno de la malla. Su característica dependerá de la velocidad de transmisión del cable y su calidad. El conductor central, que sería aquí el D, el conductor central es un alambre flexible de cobre que puede ser macizo o hueco. El conductor o malla, que sería este de aquí, el B, es una malla de alambre flexible y es coaxial respecto al conductor central. Bueno, yo le quería mostrar aquí, yo tengo un cable coaxial, pero mi cámara no funciona, así que lo voy a mostrar de mi teléfono, ingeniero. Este sería el cable coaxial, no sé si lo pueden ver. Como había mencionado, este sería la malla, el dieléctrico, y este es el par trenzado. Pero ahí lo podemos ver. Quería mostrarlo a través de la computadora, pero no funciona mi cámara, ingeniero. Está bien, no hay problema. Bueno, eso sería a través del cable coaxial. A ver, ampliando un poquito la información que nos dio Sergio respecto del cable coaxial, aunque creo que va a mostrar algo más. Este tipo de cable generalmente se utiliza para conexiones externas, dado el buen aislamiento que esto tiene frente a lo que es el ruido. Fíjense ustedes que tiene tres capas, no una capa superior, la negra que nos mostró Sergio, y tiene otras dos capas más intermedias, y en realidad lo que se transmite es a través del núcleo, es donde se transmite la señal. Este tipo de cable no es solamente para TV cable, como muchos podrán pensar. Este tipo de cable también se utiliza para transmisiones de datos. Funciona también para transmisión de Internet. Es posible también, ¿no? Entonces, dado su aislamiento, es bastante utilizado, pero para conexiones externas más que todo. Ya para conexiones domésticas es que se utiliza el otro cable, que es el cable UTP. Tenemos diferentes versiones de cable coaxial. Coméntenos, Sergio. Sí, ingeniero, tenemos varias versiones de cable coaxial, pero lo más conocido sería aquí el RG6, el RG11, el RG59 y el RG174. Y estas serían sus características, ingeniero. Ahorita, aquí, por ejemplo, el RG6, que tiene una impedancia de 75 ohmios, al igual que el RG11, que sería 75 ohmios, y el RG59 75 ohmios. Y aquí el diámetro es la cubierta exterior, aquí 6,5 milímetros. Y aquí podemos ver de cada cable coaxial, ingeniero, que sería su impedancia, su diámetro, la velocidad de propagación y la temperatura óptima al cual funciona, ingeniero, ¿no? De cada uno de los cables. Bueno, el uso de cable coaxial, como estaba mencionando, ingeniero, no solamente se usa en los televisores, y como aquí dice, algunos operadores de Internet ISP utilizan cable coaxial para transmitir datos en lugar de fibra o el cobre, motivo por el que se conoce como operadores de cable, pero en este caso se dará cuenta que las velocidades de línea que ofrecen
están bastante limitadas en comparaciones a la velocidad que ofrecen los operadores en fibra. Y aquí serían los tipos de cable coaxial, ingeniero. Como lo había mencionado, el más conocido que sería el RG6. Estos mayormente son usados en las instalaciones domésticas o también ya sea residenciales para las televisores y RG50 sería el RG58 y el RG11 que se utiliza a menudo en las instalaciones troncales donde normalmente necesitan para conectar dos puntos que están separados por una gran distancia. Y el RG59, que sería el de aquí, que aquí como vemos nos dan la impedancia, el diámetro y el diámetro del hilo y la velocidad. Este es un cable de alto blindaje indicado para instalaciones de circuitos cerrados, de televisiones terrestres y ya puede ser satelitales. Aquí seguimos con los tipos de cables coaxiales, que sería el RG58, ahí el núcleo de cobre sólido, el RG58 y de núcleo hilo trenzado, que sería este AU, y el RG59, transmisión de banda ancha. Y el RG6, mayor diámetro que el RG59 y considerado para frecuencia más alta que este, pero también utilizado para transmisiones de banda ancha. Y aquí vemos los cables y conectores con la norma Ether. Esta sería la norma Ether 802.3. Bueno, los cables y conectores. En los cables, como vimos, tenemos los cables coaxial, los par trenzados y la fibra óptica. Bueno, en la fibra óptica, el cable de fibra óptica utiliza fibra de vidrio. Fibra de vidrio o de plástico ya puede ser como conductor para que los pulsos de luz y transmitan datos. Ha permitido que el éter viaje a distancias más largas y a velocidad más alta. Pero esta fibra óptica, ingeniero, utilizan diferentes conectores dependiendo de las necesidades a las que se va a utilizar, ya sea un conector ST, que es un conductor más usado, especialmente en terminaciones de cable multimodo y para aplicaciones de red. Y el otro conector más utilizado que sería el SC, conector de baja pérdida y muy usado en instalaciones mononodo y aplicaciones en red. Avance la diapositiva, nos está hablando de fibra óptica, pero eso está más adelante, que la diapositiva vaya acorde con lo que está exponiendo. Hablaremos del cable UTP, que en esa sección estamos. Sí, ingeniero, es que la de fibra óptica no compartí una imagen, no puse una imagen, me había olvidado. Pero mayormente esto de los cables y conectores va incluido el cable coaxial, la fibra óptica y los par trenzados. Por eso aquí más o menos sería. Y estos serían los conectores para una LAN, ingeniero. Los conectores, como podemos ver, tenemos el RG45, ya sea de plástico, y también hay otro que es metálico, y el RG49. Ahí, sí. Y los conectores para cable de red se utilizan en aplicaciones de red área local LAN para transportar todo tipo de datos a alta velocidad. Están constituidos por un cuerpo de plástico y 8 pines dorados que conectan con los 8 conductores de lo que se componen los cables de red. Pueden llevar también son niquelados. Y estos serían los conectores. Y vamos Ya, a ver, vamos a aclarar un poquito esta parte.
Sergio nos estaba hablando de los conectores para redes LAN. Cuando hablamos de redes LAN, estamos hablando de un tipo de una clasificación de red según su alcance, ¿no? Entonces, cuando hablamos de redes LAN, recordarán ustedes que estamos hablando de redes de área local. En el caso de los conectores, depende del medio de transmisión que utilicemos. Para que quede más claro, porque se está mezclando mucho la explicación. Si se utiliza fibra óptica, obviamente se van a utilizar conectores específicamente de fibra óptica. No son los mismos que estamos viendo en pantalla. Lo que estamos viendo en pantalla, como ser el conector RJ45 o el RJ49, son conectores que se utilizan para los cables UTP, los cables par trenzado, que son los cables que acostumbramos a ver a nivel doméstico, en laboratorio de la facultad, etcétera. Es para ese tipo de cable. Ese tipo de cable se llama cable de par trenzado o cable UTP, o depende de la versión STP, eso lo vamos a ver más adelante. Y sus conectores son estos dos que estamos viendo, para este tipo de cable. Para los cables los cables coaxial, por ejemplo, es otro tipo de conectores. Entonces, no mezclemos las cosas. En este caso, quiero repetir para que quede claro, estamos hablando del cable par trenzado, que existen diversas clases de cable par trenzado. Está por categoría, ¿no? De la categoría 5 en adelante podemos utilizar para redes de datos. Incluso una red de datos, habrán visto seguramente, muchos de ustedes habrán abierto la cobertura de un cable UTP y vemos que existen 8 cablecitos o 4 pares, por así decirlo, 8 cablecitos. En realidad una red de datos puede llegar a funcionar con 4 cables, no necesita siempre los 8 cables, pero bueno, eso más adelante seguramente lo vamos a ver. Entonces, eso respecto de los conectores. A ver, denle en la siguiente diapositiva. Seamos más coherentes con las diapositivas versus explicación, Sergio, por favor, para que no confundan los compañeros. Dice ahí cable 45 y tipos de uso. Ok, ahora estamos hablando del cable par trenzado o cable UTP, cuyo conector es el RJ45. A ver, coméntenos. Vamos de acuerdo a la diapositiva, Sergio. Bueno, ingeniero. Es que, disculpa, ingeniero, no tenía ese conector que sería para la fibra óptica. Bueno, ingeniero, como había mencionado, este sería el del cable par trenzado para el puerto RG45. Aquí tengo igual, ingeniero, si lo puedo mostrar, para el conector RG45. No, es que eso es J. Ingeniero, para una red LAN, que estos serían los pares trenzados, lo que había mencionado, que los colores van de acuerdo con café blanco, verde blanco, rojo con blanco. Ya, eso más adelante lo vamos a ver. Continuemos con la diapositiva. Ya, bueno, el conector o puerto RG45 es una interfaz de conexión utilizada principalmente para interconectar redes de intercambio de datos entre ordenadores y otros dispositivos. La roseta RG45 es rectangular y con un elemento en forma de pestaña que hace las veces seguro para que el cable no salga de su interfaz. Eso sería en base al RG45 y este sería el RG49. Son los principales tipos de conectores para utilizar con los cables de red de 4 pares trenzados. Con los conectores para cable de red se utilizan en aplicaciones de red de área local para transportar todo tipo de datos a alta velocidad. Están constituidos por un cuerpo de plástico y 8 pines dorados que conectan con los 8 conductores de los que se componen los cables de red. Pueden llevar también un armazón niquelado. Y aquí serían los pares trenzados. El cable par trenzado de los más antiguos en el mercado en algunos tipos de aplicaciones es el más común. Consiste en 2 alambres de cobre o a veces de aluminio, aislados con un grosor de 1 milímetro aproximado. Los alambres se trenzan con el propósito de reducir la interferencia eléctrica de pares similares cercanos. Los pares trenzados se agrupan bajo una cubierta común de PVC, policloruro de vinilo
en cables multipares de pares trenzados de 2, 4 y 8 hasta 300 pares. Y en los pares trenzados, ingeniero, tenemos 7 categorías, que sería la categoría 5, la categoría 5E, categoría 6, categoría 6A y categoría 7. Y actualmente hay otra categoría que sería la categoría 8. En la categoría 5, esta categoría no solo es la más antigua. Serio, antes, espera un ratito. ¿Tiene alguna tabla donde muestre la categoría? No, ingeniero. Qué pésimo, malísimo. A ver, muéstreme la siguiente diapositiva. Ya, bueno. Bueno, Esos ahí serían de de los cables, de, como comentaba, uno de sí, ellos es el cable UTP. El cable sí, UTP es de la imagen bueno, de las tres imágenes de la izquierda, es el cable más común. Este tipo de cable no lleva tanta protección. En realidad, toda esta protección, ese apantallamiento que llevan las demás clasificaciones, son por dos razones. El uno es porque tenga mayor resistencia en cuanto a que si se llegara a tironear un cable, no se suelte o no se rompa. Es muy resistente el cable STP, por ejemplo, pero además tiene un apantallado que lo que hace es proteger los cables respecto de los ruidos para evitar interferencias exteriores. Recuerden ustedes que ruido es la interferencia de una señal indeseada dentro de un medio de transmisión, lo cual altera a la señal original. Entonces, el cable UTP tiene muy reducido esa protección. En realidad, este tipo de cable, que por cierto es el más utilizado porque es el más barato, pero es porque en realidad en determinadas situaciones no se necesita tanta protección, por ejemplo, para conexiones domésticas. En nuestra casa no necesitamos tanta protección. Para conexiones internas, para conexiones dentro de una red local, pero sin embargo, si vemos el cable STP, tiene mayor resistencia, tiene mayor apantallamiento, y este tipo de cable también puede llegar a ser utilizado para conexiones externas donde el cable está expuesto a interferencias o a ruidos. Entonces, dependiendo de la conexión que nosotros vayamos a realizar, imagínense en una empresa que sea bueno, muy grande, de varios pisos y demás, en algún momento tendríamos que tal vez pasar por fuera o tal vez internamente, pero tendríamos que hacer un cableado vertical dentro de un edificio, de un piso a otro, etcétera. Tal vez necesitaríamos un cable con mayor protección, un cable más duradero, entonces para eso optaríamos tal vez por un cable FTP o un cable STP. Ahora, respecto de los cables UTP, podemos hablar de que existen diferentes categorías. Denme un segundito, por favor, voy a ver si lo tengo por aquí, porque eso es importante de que todos ustedes lo puedan ver así clasificadito y puedan ver sus respectivas diferencias. Los cables UTP cuentan con, bueno, el cable par trenzado, llamémosle, porque UTP en realidad es una de las tres clasificaciones de cable par trenzado, como estamos viendo. Este tipo de cables se clasifica en diferentes categorías, lo cual, dependiendo de la necesidad que nosotros vayamos a necesitar dentro de una empresa, vamos a determinar qué tipo de cable es el que nosotros queremos. Denme un segundito, por favor, voy a buscar la información. A ver. A ver si lo encuentro por acá. Es una información que debería estar. Me pilló por sorpresa, por eso es que no la tengo aquí a mano. A ver, voy a ver si la encuentro. A ver, por acá.
Aquí está, ya lo pillé. Ya, permítame la pantalla, por favor. Ya. Entonces, como les decía, existen diversas clasificaciones. Muchas veces cuando nosotros nos toque hacer algún cableado en una empresa, nosotros tenemos que determinar qué tipo de cable es el adecuado. Generalmente se utiliza, por ejemplo, para que se den una idea, dentro de una red doméstica se utiliza el cable de categoría 5, es el más común porque es el más barato y cumple su función. Además tiene una velocidad de 100 megabits por segundo, o sea, puede llegar a alcanzar esa velocidad y dentro de una casa, por ejemplo, no necesitaríamos más. Sin embargo, si nosotros vamos a una empresa, posiblemente nos pidan de categoría 5E en adelante. Este otro tipo de cable, por ejemplo, el de 5E ya tiene mayor velocidad, puede llegar a alcanzar los 1 gigabit por segundo. Este tipo de cable no tiene blindaje, pero sí ya tiene un apantallado, una goma intermedia que también ya de alguna manera tiene mayor, ¿cómo le diría? Mayor durabilidad, lo hace más durable el cable 5E. Y además, bueno, eso sí, cuesta más caro. Y conforme vayamos subiendo de categoría, puede llegar a costar caro. Cuando una empresa quiere certificar su cableado estructurado, seguramente habrán escuchado eso, quiero que mi cableado certifique, eso significa de que tiene que estar basado en los estándares internacionales para que, por ejemplo, dentro de lo que es la ISO 9001, por ejemplo, le certifique uno de los requisitos es que el cableado de red de la empresa esté certificada dentro del estándar. Entonces, uno de los requisitos que pide es utilizar la categoría 6. Este tipo de cable puede venir con blindaje, ya es más grueso, tiene mayor velocidad, puede llegar a los 1 gigabit por segundo, pero tiene mayor apantallado, tiene mayor ancho de banda, bueno, hasta 250 megahercios, y además es más costoso. Este tipo de cable, como le digo, ya es más especial, más grueso incluso. Claro que sacamos los cablecitos que lleva internamente los cables cruzados y el ponchado es básicamente lo mismo, ¿no? Al momento de ensamblarlo dentro de un conector RJ45 o un RJ49, que es lo más adecuado para este tipo de cable, ¿no? Entonces, así sucesivamente, también está el 6A, está la categoría 7, categoría 8, que ya son, fíjense ustedes, tienen mucha mayor velocidad y por tanto también tienen mayor costo. Son muy especiales, este tipo de cables se utilizan en determinadas situaciones, pero muy específicas. Cuando ustedes vayan alguna vez al Chiriguano, ahí que van a montar un cableado en algún lugar y le dice ahí el ventero, ¿qué categoría quiere? ¿La 5E, la 6? Ustedes no tienen que quedarse perdidos. Cuando le hable de categoría, ya saben que se refiere a esto. Se refiere a esas características, basado en el tema del blindaje, el tema de la protección contra el ruido y sobre todo el tema de que tiene mayor velocidad, pero eso le va a implicar mayor presupuesto. Entonces ya ustedes como administradores de red tienen que tomar la decisión sobre cuál es el cable más adecuado para la red que ustedes vayan a proponer o que vayan a realizar, el cableado que vayan a realizar. Si se tratase, como les decía, de un cableado que va a funcionar para una red doméstica, no necesitan gastar tanto, no necesitan tanto ancho de banda. Con uno de categoría 5 les sería suficiente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, compañeros, hasta aquí? Ya, ahora sí, continúe, Sergio, le cedo la pantalla. Mira, esa tabla era la que no había puesto ahí, culpa, de las categorías. Continúe.
Bueno, como vemos aquí, como usted mencionó, ingeniero, que estos serían los cables, los UTP, FTP y STP. En los FTP, como podemos ver el de aquí, el del medio, este cable FTP tiene un forro exterior, no sé si pueden verlo alrededor. Este forro es metálico y tiene un blindaje de tal manera que si hay un campo electromagnético alrededor, no se puede inducir a los conductores. Y por eso normalmente el forro está a tierra utilizando un conector RG45 metálico. Y el STP, aquí podemos ver un cable STP, que este sería de tipo de par trenzado. Bueno, este STP, que es lo mismo prácticamente que el FTP, pero si pueden ver aquí que cada uno está cubierto por un forro para cada par trenzado del conductor. Esto normalmente se usa en cables de alta velocidad. Y bueno, eso sería todo, ingeniero, de mi parte. Ahora continúa mi compañero. Un ratito, ingeniero, voy a compartir pantalla, por favor. Adelante. Ya debería estar listo el expositor, estamos perdiendo tiempo. ¿Está listo o no? ¿Nada? ¿No contestan? Bueno, voy a continuar exponiendo yo entonces. Sí, ingeniero, estoy lista, solo que no lo puedo compartir acá. No, pues compañera, tiene que estar lista, encima que no responde. ¿En qué quedamos? Bueno, ingeniero, ¿me escuchó? Dale clic ahí en ocultar y comience, por favor. ¿Cómo? No le escuché, por favor. Va a disculpar. Ahí abajo, donde dice ocultar, dale clic y comience. Ya, va a disculpar. Okay. Bueno, yo le voy a exponer el tipo de par trenzado. Me tocó la parte de SFTP, que es el Screening Fully Shield Twisted Pair, que es un par trenzado totalmente blindado que se utiliza para la transferencia de datos. Es un tipo especial de cable que utiliza múltiples versiones de protección o blindaje metálica. Es conocido como un cable laminado apantallado individual, debido a que son blindadas y apantalladas. También sirven para bloquear la interferencia externa y evitar que interrumpan las señales transmitidas a través de los cables. Incorpora los métodos empleados por otros cables para lograr la máxima protección. Su construcción es basada en el cable FTP, pero el apantallamiento global se le ha añadido una malla metálica, que es la LSZH, alrededor para aumentar el aislamiento de este cable.
La lámina va conectada a la forma de tierra en los dispositivos que tengan, y esto mejora las prestaciones de un cable FTP. La característica principal de este cable frente a otros que se usan para la misma función es que está blindado globalmente y también lo están individualmente cada par trenzado, con lo que lleva una doble protección y es el cable más seguro de los par trenzados que se usan para el envío de información. Bueno, también le voy a explicar un poco sobre los estándares de cable UTP-STP. Según el estándar ANSI EIA TIA 568A, la forma de engastar un cable con un conector RJ45 macho sigue el orden específico según la tabla. En el pin 1 va a ser en el par 3 blanco y verde, en el pin 2 par 3 verde, en el pin 3 par 2 blanco naranja, en el pin 4 par 1 el azul, en el pin 5 el par 1 blanco y azul, en el pin 6 par 2 naranja, en el pin 7 par 4 blanco marrón y en el pin 8 par 4 es el marrón. Aquí en el ANSI EIA TIA 568B es diferente. En el pin 1 par 2 es blanco y naranja, en el pin 2 par 2 es naranja, en el pin 3 par 3 es blanco y verde, en el pin 4 par 1 es azul, en el pin 5 par 1 es blanco y azul, en el pin 6 par 3 es verde, en el pin 7 par 4 es blanco y marrón y en el pin 8 par 4 es marrón. Las categorías UTP. En las categorías UTP son 7. La categoría... Permítame, vamos a ampliar la información. ¿Con quién está exponiendo, disculpe, su nombre? Carelis Rivero, es que ingeniero estoy en la laptop de un compañero porque la mía no funciona. Ya, dele la anterior, 2 diapositivas anterior, por favor. Ya. Bueno, la compañera nos comenta sobre 2 estándares que están orientados a cómo se debe cablear o cómo se debe organizar el orden del cable para realizar el respectivo ponchado. Esto lo vamos a ver más adelante y es posible si se pudiese en una práctica. Eso no está confirmado todavía, pero se refiere justamente a cómo ordenar los cables. Cuando nosotros sacamos la cobertura exterior del cable de par trenzado, nos vamos a topar con 8 pequeños cables. Cada uno de estos pequeños cablecitos que están dentro de esa cobertura tienen un color específico, tienen un color. Entonces nosotros tenemos que desliarlo porque viene enviado de a 2 en 2 y acomodarlo en ese orden, ya sea que nosotros como administradores de red querramos, tal vez porque estamos acostumbrados, tal vez porque nos memorizamos este estándar, por determinadas situaciones, tal vez porque la misma empresa nos está diciendo, ingeniero, por favor, quiero que se realice de acuerdo a la norma T568A. Bueno, ahí dice ANSI EIA TIA 568A, T568A en pocas palabras, entonces nosotros tendríamos que ordenarlo de esa manera. La T568A es blanco verde, verde, blanco naranja, azul, naranja, blanco marrón, marrón o blanco café, café. En ese orden realizamos bueno, lo ordenamos, lo metemos al conector RJ45 que estábamos viendo con la pestañita hacia abajo y luego ya con el alicate de ponchado apretamos para que eso ya quede sellado en ese orden y además ponchado al conector. Si es que en la empresa nos piden otra norma o nosotros tal vez porque nos memorizamos la misma situación, existe otra, una es esta. La siguiente es la norma T568B. Dele siguiente, por favor. En el caso de la norma T568B, el orden es el siguiente: blanco naranja, naranja, blanco verde, azul, verde, blanco café, café, o blanco marrón, marrón, como ustedes quieran. Entonces, de acuerdo a la situación que se nos presente, si no nos pone ninguna exigencia, tal vez nosotros tengamos alguna preferencia por alguno de estos cables. Ahora, otra de las funcionalidades es que existen los cables cruzados y los cables directos, que más adelante nos lo va a explicar seguramente la expositora. Y cuando esto sucede, significa de que nosotros tenemos que combinar la norma, la T568A, con la T568B en caso de que sean cables cruzados. ¿Qué significa esto? Que en un punto, en un extremo del cable, va una norma y en el otro extremo del cable va la otra norma. Si llegásemos a utilizar, o sea, si nos exige un cable directo, tendríamos que utilizar la misma norma en ambos extremos del cable. También para eso sirve. Por eso es importante que nosotros como administradores de red nos aprendamos ambas combinaciones. Ese orden de los colores es importantísimo
no solo para redes 1, sino para su vida profesional les va a servir saber el orden de estos colores. Este es el ABC de las redes de datos, por así decirlo, así que tienen que aprendérselo. Tanto el orden de los colores de la T568A como el orden de los colores de la T568B. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, compañero? Me parece que ahora va a complementar la información respecto a lo que comentamos de la categoría de los cables. Continúe, por favor, Kareli. Ya, gracias. Ahora le voy a explicar un poco sobre las categorías UTP. Son 7 categorías. La primera es el cable Cat1 o categoría 1, que es el más adecuado para las comunicaciones telefónicas. No es adecuado para transmitir datos o para trabajarlo en una red y se utiliza sobre todo en instalaciones de cableado. La categoría 2 es el cable de categoría 2 o Cat2, perdón. Es capaz de transmitir datos de hasta 4 megabytes por segundo. Se trata de un cable nivel 2 y su uso en las redes ARPANET, arcos de red y token ring, configuración de anillo hace algún tiempo. El Cat2 es igual que el Cat1, no es adecuado para la transmisión de datos en una red. La categoría 3. El cable de categoría 3 o Cat3 es un par trenzado, sin blindar, que es capaz de llevar la creación de redes 100 base de T y puede ayudar a la transmisión de datos de hasta 16 MHz con una velocidad de hasta 10 megabytes por segundo. No se recomienda su uso con las instalaciones nuevas de redes. En la categoría 4 o Cat4 es un par trenzado sin blindar que soporta transmisiones de hasta 20 MHz. Es confiable para la transmisión de datos por encima del Cat3 y puede transmitir datos con una velocidad de 16 megabytes por segundo. En la categoría 5, el cable ayuda a la transmisión de hasta 100 MHz con velocidades de hasta 1000 megabytes por segundo. En la categoría 5E, que no lo he puesto en la diapositiva, pero es una versión mejorada sobre el nivel 5 y sus características son similares al Cat5 y es compatible con transmisión hasta de 10 MHz. En la categoría 6 es una propuesta de par trenzado sin blindar y que puede soportar hasta 250 MHz de transmisión. Se trata de la sexta generación del cable Ethernet. En la categoría 7, el cable de la categoría 7 es otro proyecto de norma que admite la transmisión de hasta 600 MHz. Es un estándar Ethernet del cable de cobre de 10 que mide más de 100 metros y es compatible con Cat5, Cat6 y tiene más reglas estrictas que el Cat6. Bueno, esas son las 7 categorías. Los tipos de fibras ópticas. Se trata de un medio de transmisión de datos mediante impulsos fotoeléctricos a través de un hilo construido en vidrio transparente u otros materiales plásticos con la misma funcionalidad. Estos hilos pueden llegar a ser casi tan finos como un pelo y son precisamente el medio de transmisión de la señal. Básicamente, por estos finísimos cables se transfiere una señal luminosa desde un extremo de un cable al otro. Los tipos de fibras ópticas es el multimodo, que dispone de un núcleo de mayor diámetro y que permite el paso de múltiples modos de luz. Esto significa que se pueden transmitir más tipos de datos. Los cables de fibra multimodo se presentan en 2 tamaños de núcleo y 5 variantes. Todos disponen del mismo diámetro de revestimiento y de 125 micrones. Pero el cable de fibra de 50 micras tiene un núcleo más pequeño, que es la parte donde se transmite la luz por la fibra. El monomodo. A diferencia del cable multimodo, el cable monomodo solo dispone de un modo de propagación, una sola longitud de onda en luz en el núcleo de fibra. Esto significa que no hay interferencia ni solapamiento entre las distintas longitudes de onda de luz que pudieran distorsionar sus datos a grandes distancias, como ocurre en el cable multimodo. El cable monomodo tiene un núcleo de vidrio pequeño, de 8 a 10 micras, que es mucho más pequeño que el multimodo y solo una ruta para luz o modo de propagación, OS, que significa modo óptico simple, y con una sola longitud de onda de la luz transmitiéndose a través de su núcleo. La fibra multimodo realinea la luz hacia el centro del núcleo en vez de simplemente rebotarla desde el borde del núcleo como lo hace el cable multimodo. Los conectores. Existen
Existen varios tipos. Antes que explique los conectores, por favor, permítame, voy a complementar. En la anterior diapositiva, una más, vuelva, la multimodo. Ya, aquí. Ya. Como nos comentaba la expositora, cuando hablamos de fibra óptica existen dos tipos de fibra óptica. La una es la multimodo y la otra es la monomodo. Estos dos tipos de fibra óptica son bastante utilizados también, dependiendo mucho de dónde se vaya a realizar el cableado de fibra óptica. Depende de lo que la empresa también nos exige. En muchos casos, nosotros como ingenieros tenemos que aplicar los criterios de nuestros conocimientos para proponer qué tipo de fibra óptica es el que vamos a implementar en una red de datos. Pero, para que la reconozcan, ahí, por ejemplo, en la fibra multimodo tiene un núcleo, como nos comentaba la compañera, revestimiento de vidrio 125 micrones, bueno, son diámetros demasiado pequeños. Tanto la multimodo como la monomodo tienen un núcleo muy pequeño. Ahora, quiero aclarar eso que se ve ahí en la imagen, porque generalmente una fibra óptica multimodo se la representa de esa manera. Eso no significa de que sean varias señales ópticas que estén viajando al mismo tiempo. En realidad, eso significa de que la luz que se está transmitiendo en determinado momento tiene una tendencia a sufrir reflexión. Incluso dependiendo del material puede llegar a sufrir refracción. ¿Saben qué es reflexión? Me imagino que sí, ¿no? Es el rebote de una onda en el mismo ángulo de la onda incidente y la onda reflejada. Y la refracción es que a veces atraviesa, dependiendo del material, puede ser que se salga del núcleo y puede que la luz ilumine por encima del núcleo, por fuera del núcleo, y puede existir entonces, o puede afectar de alguna manera que la señal se ralentice de alguna manera, o que tenga menos alcance. Entonces, eso tampoco, esa imagen, quiero aclarar, muchos compañeros se confunden, no significan rayos que van y rayos que vienen al mismo tiempo, eso no es. En realidad la fibra óptica va a tener una emisión de un solo sentido, porque si no, la señal lumínica obviamente se confundiría, ¿no? Así es como funciona esto de la fibra óptica. Evidentemente tiene mayor velocidad, tiene buen alcance, aceptable, pero en cuanto a velocidad es lo mejor que existe hasta ahora, mucho más que lo que es la transmisión de radiofrecuencia y mucho más de lo que son transmisiones por cable de cobre, como lo hemos visto en lo que es coaxial, por ejemplo, en cable par trenzado, ambos pueden ser de cobre. Este tipo de medio de transmisión funciona con impulsos lumínicos, como bien lo sabemos. Entonces, eso que se ve en la imagen es reflexión, que la luz tiene una tendencia a reflejar, lo cual lo hace más lento respecto a la fibra monomodo. Multimodo, porque puede llegar a tener varios haces de luces que están siendo rebotadas o reflejadas dentro del núcleo. Dele siguiente, por favor. A diferencia de la fibra monomodo, que tiene una tendencia a que la luz viaje recta. Tiene un diámetro de núcleo mucho más pequeño que la multimodo, lo cual se soluciona ese problema que hemos visto. Ese problema de la reflexión y de la refracción se solucionan. Bueno, refracción en menos cantidad, más que todo el problema aquí es el problema de la reflexión. ¿Cómo se soluciona esto? Achicando el núcleo de la fibra óptica, lo cual hace que la luz tenga una tendencia a ir recta. Evita la reflexión y de tal manera se gana mayor velocidad y se gana mayor alcance. Entonces, esa es la diferencia, esos son los criterios con los cuales tenemos que jugar, además del precio. La fibra monomodo es más cara que la fibra multimodo y esto se cobra, bueno, generalmente se cobra por metro o por kilómetro, entonces dependiendo de la distancia que vayamos a cubrir, con varios kilómetros, entonces eso va a elevar enormemente el presupuesto si es que quisiéramos proponer una fibra monomodo, lo cual si con una multimodo lo solucionamos y el tema de la velocidad no es tan, no nos afectaría tanto a la empresa que vayamos a poner el cableado de fibra óptica, entonces nosotros podríamos proponer una multimodo. Pero si hay presupuesto y además la exigencia es que se tiene que realizar con una fibra monomodo, entonces nosotros ejecutamos el proyecto implementando fibra monomodo. Generalmente yo este proyecto, bueno, lo hemos aplicado más que todo cuando en empresas petroleras nos han exigido la utilización de fibra monomodo. Como ellos manejan presupuestos muy elevados, tienen la plata, por así decirlo, entonces no tienen ningún problema en hacer uso de la fibra monomodo.
La diferencia básicamente es el núcleo que hace que tenga mayor velocidad y, por tanto, también tenga mayor alcance. Esa es la diferencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Existen diferentes conectores, creo que lo vamos a ver a continuación. Coméntenos, Carelis. Gracias, ingeniero. Sí, aquí le voy a explicar un poco sobre los conectores. La sigla SC, FC, ST, LCD y FDDI corresponden a los tipos de conectores ópticos más comunes en aplicaciones y en redes de datos. En cuanto a la nomenclatura PCE, UPC y APC, son siglas que se refieren al tipo de pulido de terminal óptico ferrule que hace posible el paso de pulsos de la luz láser entre dos fibras ópticas. En sí, el conector FC es el conector ferrule, que fue el primer conector óptico con férrule cerámico desarrollado, y su uso está cayendo en favor de los conectores SC y LC. Es un conector roscado con una fijación muy resistente a vibraciones y por ello se utiliza en aplicaciones sometidas a movimiento y también se utilizan en los instrumentos de precisión como los OTDR y es muy popular en CATV. Las características de este conector es para fibras monomodo y sus pérdidas de inserción alcanzan los 0,3 decibeles. En los conectores ST son las siglas de punta recta, que es desarrollado en Estados Unidos por la AT&T y utilizado en entornos profesionales como redes corporativas y así como el ámbito militar. Su característica es similar en forma al conector japonés FC, pero su ajuste es similar al de un conector BNC, que es una montura en bayoneta. Se utiliza en las fibras multimodo y sus pérdidas de inserción rondan un 0,25 decibeles. Los LC son siglas de conector Lucent o conector pequeño, se podría decir. Es desarrollado en Lucent Technology, que vio la luz en 1997. Se ajusta a un RJ45 y más seguro y compacto que el SC, así que permite incluso mayores densidades de conectores en rack, paneles y FTTH. Sus características ópticas que es para fibras monomodos y multimodos y sus pérdidas de 0,10 decibeles. Los SC, que es la sigla de conector de suscriptor o conector cuadrado, que es desarrollado por Nippon y su ajuste rápido a presión es compacto que permite integrar la gran densidad de conectores por instrumento. También se utiliza en FTTH, que es la telefonía, televisión por cable, etc. FTTH, para aclarar, porque hay muchos compañeros que no saben qué es eso. En realidad, FTTX podemos hablar de diferentes tipos de conectividad que podemos darle a una fibra óptica. Concretamente, el que nos dice la expositora de FTTH significa Fiber to the Home, fibra hacia la casa. Existen las conexiones de fibras externas que hacen llegar desde una central hasta una empresa, por ejemplo, ese otro tipo de fibras, FTTB, está el Fiber to the Business, Fiber to the Building, FTTH es fibra hacia el domicilio. Generalmente para eso se utilizan los tipos de conductores, ya sea el LC o el SC, dada su conectividad que es más fácil y bueno, tiene sus características, ¿no? A eso se refiere, pero eso ya lo van a ver más adelante. ¿Qué más tenemos? Dale el siguiente, por favor. El medidor de potencia. Medidor de potencia, ya, coméntenlo. Que, bueno, es un instrumento de prueba que se encarga de medir con precisión la potencia de los equipos de fibra óptica o la potencia de una señal óptica paso a través del cable de fibra. En los tipos de medidor de potencia óptica hay varios probadores debido a las diferentes resoluciones que varían desde 0,01 decibeles a 0,1 decibel. El procedimiento de prueba del medidor de fibra óptica de potencia. La fusionadora, o también conocida como una empalmadora de fibra óptica, es una máquina especializada de alto rendimiento que se utiliza para unir dos hilos de fibra óptica de forma permanente. Los tipos de fusionadora. Existen dos tipos. La fusionadora por alineación de núcleo, que se utilizan un complejo de sistemas de imágenes y detención de la luz
y que le permiten medir y monitorear la posición central de los núcleos durante el proceso de alineación. Y la otra fusionadora que es por alineación de revestimiento, que también llamado alineación pasiva, la cual se basa en la prealineación de la superficie exterior, recubrimiento o revestimiento de la fibra, en donde los núcleos se ajustan hacia el interior y hacia el exterior. El cable par trenzado. Un poquito, permítame, vuelvo a 2 diapositivas, vamos a complementar. Es que esto de la fibra óptica realmente es un mundo aparte, es muy interesante. Anterior, dale, a ver, ¿qué tenemos? Una antes, ahí. Bueno, existen dispositivos muy específicos y la verdad muy interesante esto del mundo de la fibra óptica. Los medidores de potencia, por ejemplo, nos permite determinar, y las empresas que contratan o subcontratan a otras empresas, que eso ha estado muy de moda en estos días, a otras empresas que hacen el tendido de fibra óptica y hacen llegar a determinadas, por ejemplo, Tigo, por ejemplo, hacen un tendido en determinado barrio o Viva o cualquier cosa, pueden hacer eso. Entonces, ellos van y certifican o verifican a través de los medidores de potencia si es que, el tendido ha sido bueno, si es que no existe alguna interferencia, si es que no se ha roto la fibra en un punto, etcétera, etcétera. Con esto pueden certificar de que la señal se está transmitiendo de una manera correcta. Dele siguiente, creo que vi una imagen por ahí de eso. Siguiente, ahí. Entonces, de esa manera se puede verificar de que la potencia está llegando de una manera correcta. Pero en este caso, lo que estamos viendo en pantalla, lo que hemos visto en esta exposición hasta ahorita, son solamente medidores de potencia. Existen otros dispositivos que son mucho más complejos, como por ejemplo el OTDR, que creo que lo mencionó la expositora. El OTDR también mide potencia, bueno, tiene una forma parecida a lo que estamos viendo en pantalla, un poquito más grande, tiene una pantalla como una tablet, tiene sistema operativo y además es un dispositivo mucho más complejo, como una tablet, pero más ancho, más grueso, quiero decir, ¿no? ¿Qué tiene esto de especial? Además de medir la potencia, como estos dispositivos que estamos viendo en pantalla, este tipo de dispositivos nos permite ver cuando existe una falla en la fibra óptica, por ejemplo, que ponemos una fibra entre el campus y módulos, imagínense ustedes, y que en la zona del puente se nos rompió la fibra. Pasó un camión o algo y nos rompió la fibra óptica. Entonces, ¿cómo voy a saber yo dónde está el problema? Gracias a este dispositivo de OTDR, me ayuda a determinar a qué distancia se encuentra la falla. Interesante, imagínense ustedes, determina la potencia y dónde existe la pérdida de potencia y en qué distancia está la pérdida de potencia. Existe un gráfico muy interesante que me ayudan a verificar, voy al lugar donde me indica el OTDR, abro y verifico y efectivamente ahí está rota la fibra óptica. Y ahí, a partir de ese punto, lo que tengo que hacer es fusionar la fibra óptica. Imagínense ustedes, estamos hablando de un núcleo que es más chico que un cabello. Gracias a eso existen las fusionadoras. Dele siguiente, que son dispositivos, por si acaso el OTDR, no sé actualmente en cuánto estará costando. El anterior dispositivo, el que aumentaba, el OTDR estaba costando, llegaba a costar sus $15,000 fácilmente. Es un dispositivo muy complejo, pero también es muy caro, que se utiliza en grandes y medianas empresas que están trabajando en esto de lo que es el tendido de fibra óptica, que actualmente han surgido bastante, antes no había mucho. Cuando sucede esa falla, tengo que ir y tengo que arreglar esa fibra óptica. Entonces tengo para eso la fusionadora. Pongo los cables, bueno, los pongo en condiciones y este dispositivo se encarga de realizar un alineado, pero milimétrico, demasiado, de tal manera de que la luz pueda volver a fluir con una pérdida de potencia, pero mínima. Es realmente impresionante esto de la fusionadora. Este dispositivo de fusión o fusionadora de fibra óptica fácilmente puede llegar a costar sus $5,000, un poco más. Quiero mostrarles un video para que ustedes vean de lo que les estoy hablando respecto a lo que es fibra óptica. A ver, permítame la pantalla, por favor. Okay. Para que ustedes vean cómo se realiza la fusión, cómo funciona la fusionadora. Debe dejar de compartir. Ahí. A ver, veamos. No me está dejando. ¿Qué ha pasado? Compartir. Ya, ahora sí.
Ya. Prestemos atención a este video bastante interesante. Os voy a presentar la fusionadora Prolite 42, una fusionadora que está indicada para FTTH, como podéis ver, muy compacta. Vamos a hacer una demostración de cómo podemos fusionar con esta máquina. Vamos a utilizar 2 pigtails de fibra monomodo. El proceso va a ser, primero vamos a limpiar lo que es la fibra, de que vamos a quitarle las zonas de plástico. Después vamos a limpiar la fibra, vamos a cortar la fibra y la vamos a posicionar dentro de la máquina. El primer paso es introducir la fibra dentro del capuchón para que una vez cortada y fusionada podamos protegerla. Utilizaremos los alicates de corte para pelar la fibra. Como podéis apreciar, hay 3 hendiduras de diferentes tamaños. Utilizaremos una tras otra según convenga nuestro cable. Iremos quitando todas las capas de plástico hasta llegar a la fibra descubierta, donde solamente encontraremos cristal. Vamos a proceder a quitar todas las capas de plástico que recubren la fibra. Primero, la cubierta amarilla. Y después, la capa de plástico transparente que hay debajo, que es el revestimiento que tiene la fibra. Como podéis ver, la fibra ha quedado totalmente desnuda. Todo esto es cristal, pero podéis apreciar pequeñas impurezas. Con alcohol isopropílico vamos a limpiar la fibra. Limpiaremos bien y ahora procederemos a cortar la fibra. Ahora, con la cortadora, vamos a cortar la fibra a 13 milímetros. Simplemente bajamos, pasamos el carro, volvemos a levantar, tiramos el trozo de cristal en el contenedor y la fibra ya está preparada para ponerla en la fusionadora. Vamos a posicionar la fibra dentro de la fusionadora. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado de la fibra. Vamos a cortar. Perdón, vamos primero a pelar. Segundo, vamos a limpiarla. Vamos a cortarla. Otra vez a 13 milímetros. Y vamos a posicionarla en la fusionadora, en el otro carril. Como podéis ver, las fibras tienen que quedar totalmente alineadas, casi en el centro de los electrodos sin llegarse a tocar. La máquina, automáticamente, cuando cerremos la tapa, alineará las fibras a partir de los núcleos y las unirá. Como podréis apreciar, el proceso es totalmente automático. Simplemente cerrando la tapa, la máquina alineará las fibras y procederá a la fusión. Una vez finalizado el proceso de fusión, la máquina nos indica la pérdida estimativa que se ha producido. Como podemos ver, 0,01 dB. A través de la tecla X, Y, podremos ver los ejes superior e inferior de la fibra y comprobar que todo ha quedado perfecto. Para finalizar el proceso de fusión, vamos a introducir el termorretráctil dentro del horno para proteger la fibra. Una vez ha finalizado, la máquina nos lo hace saber con un sonido. Ahora la fibra ya está preparada para poderla guardar en la bandeja o en la roseta. Hemos acabado todo el proceso de fusión y para garantizar la calidad del empalme vamos a medir su ordenación real. Vamos a utilizar un generador de luz y un medidor de potencia, ambos equipos conectados por un latiguillo. Lo primero que vamos a hacer es generar las 3 longitudes de onda de trabajo y vamos a calibrar el medidor de potencia a 0.
Como podéis ver, el sistema está calibrado, no hay pérdidas. Todas las longitudes de onda tienen 0 decibelios de pérdida. Ahora conectamos un extremo de la fibra fusionada en el generador de luz y el otro en el medidor de potencia. Y podemos apreciar las pérdidas del sistema. Las pérdidas son prácticamente nulas, por tanto ha sido una fusión perfecta. Buenísimo. ¿Alguna pregunta, compañeros? Ponga su diapositiva, Kareli. Aquí me quedé. Uy. En cable de par trenzado. Es una forma de conexión en la que dos conductores son entrelazados para cancelar las interferencias electromagnéticas de fuentes externas y la diafonía de los cables adyacentes. Tiene distintos usos, como los enlaces de comunicaciones telefónicas y demás, pero su uso principal es el de redes de datos bajo el estándar IEEE 802.3, conocido como Ethernet. Este tipo de cable cuenta con 4 pares trenzados en su interior y la conexión se efectúa a través de un puerto llamado RJ45. Ya, eso lo hemos visto. Vamos a cable cruzado y directo, Karel, para finalizar la clase de hoy. Solo me tocó cable par trenzado y de ahí se pasa al lead en la capa. A ver, dale siguiente. Todo eso me tocó exponer a mí. Ya, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Vuelve a la diapositiva que estábamos. Acá. Ahí, la siguiente, ya ahí lo vi ahorita. Siguiente. Siguiente. Ya, ahí no. Dale 2 antes. Ya. Aquí. Lo que comentábamos hace rato, existen las 2 normas, la T568A y la B. Esto va más que todo orientado a determinar cuál es el color que va, el orden de los colores de los cables que se van a ponchar al momento de poder introducirlo en el conector RJ45. Entonces la T568A, con la pestañita de conector hacia abajo, tenemos el verde blanco como primero hacia la izquierda, verde, blanco naranja, azul, naranja, blanco marrón, marrón. Eso es la A. En el caso de la B, como vemos en pantalla, empieza por la izquierda, con la pestaña hacia abajo, el conector. Entonces, de izquierda a derecha tendríamos blanco naranja, naranja, blanco verde, azul, verde, blanco marrón, marrón. Ya les comenté eso para qué nos podría servir, pero también existe otra característica, que es el cable cruzado y el cable directo. Esto les voy a comentar ya para finalizar la clase de hoy. Dale siguiente, por favor. En ambos extremos del cable, nosotros tendríamos que determinar si van a ir los dos extremos con la misma normativa, el conector A y el conector B, con la misma normativa en ambos puntos. Eso sería un cable directo. Si es que ponemos la normativa A y la normativa B en el otro punto, o sea, diferentes normativas en uno y el otro punto del cable, entonces estaríamos hablando de un cable cruzado. ¿Para qué sirve el cable directo y para qué sirve el cable cruzado? El cable directo sirve para conectar dos dispositivos diferentes. Por ejemplo, de un switch a una computadora. El cable cruzado sirve para interconectar dos dispositivos iguales. Por ejemplo, de computadora a computadora. Eso dice la teoría. En realidad, antiguamente así se hacía. Para eso servía el cable directo y el cable cruzado. Actualmente los dispositivos, para suerte de ustedes, no, está bien, de todos modos, todo es más fácil ahora, ¿no? Actualmente ya no es tan indispensable contar con un cable directo o cable cruzado en determinadas situaciones, como les estaba comentando.
Si quiero conectar de un switch a un router o de un router perdón, de un switch a una computadora, por ejemplo, ya yo no necesito un cable directo. ¿Puedo hacerlo con un cable cruzado? Sí, puedo. Funcionaría también. De hecho, casi todo el mundo actualmente utiliza los cables cruzados. O bueno, hay gente que prefiere poner los dos colores, perdón, los dos extremos con la misma normativa, para no complicarse, utilizan la D, por ejemplo, y listo, funciona. Pero para que ustedes sepan, para que ustedes entiendan, porque en algún momento se van a topar con cable cruzado y cable directo, para eso servía antiguamente. Posiblemente en alguna empresa le digan, sí, utilicemos cable cruzado. Entonces, ustedes tienen que utilizar una norma en un extremo y la otra norma en el otro extremo. Es un cable cruzado. Las dos normas iguales, eso es cable directo, ya sea A con A o B con B. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, compañero? Listo, aquí vamos a ver, Darwin, coménteme antes que finalicemos. No, iba a consultar si esos cables, esos filamentos, esos colores cumplían otra función que no sean para la conexión a la hora de ponchar. Me refiero porque tenía entendido que algunos transmitían datos, otros recibían. Sí, correcto. Algunos cables, su función es transmitir, otra es la de recibir. Incluso en algunos casos se utilizan algunos cables para transmitir pequeños voltajes. Pero cuando hablamos propiamente de una red de datos, como les comenté al principio, no se utilizan los 8 cables, se utilizan 4 de recepción y transmisión. En algunos casos ya actualmente se ven incluso lo que son las redes convergentes. En algunos casos, algunos dispositivos transmiten pequeños voltajes de corriente para alimentar a determinado dispositivo. Se aprovecha la conectividad y se transmite también algo de corriente, pero es muy mínima para que al mismo tiempo no exista interferencia en lo que es la transmisión de datos. Sería, por ejemplo, las cámaras, ¿no?, que utilizan cable de red. Correcto. Eso se llama, por ejemplo, las redes convergentes. La red convergente se trata de que se aprovecha la misma infraestructura de red en la cual convergen cámaras, como usted comenta. En la misma red se puede incluir teléfonos VoIP, que son ya teléfonos que funcionan por cable de red con IP. Y también en la misma red se puede conectar, bueno, una red de datos, ¿no? Para internet o una red local, etc. Esas son las redes convergentes que de hecho muchos compañeros a la hora de graduarse presentan proyectos interesantes respecto a las redes convergentes. Bien la pregunta, Darwin, eso es interesante. A veces uno no lo, a veces el expositor, el profesor, no lo nombra todo, no lo comenta todo, pero en las preguntas se aclaran más cosas. ¿Ya? Gracias, Darwin. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Listo, compañeros, finalizamos la clase de hoy. Nos vemos el día miércoles. Que tengan buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches. Luego.